Pues vamos a hacer como una especie de tránsito o puente con el recurso a la referencia de una obra de 1923 que se llama Historia y Conciencia de Clase, y particularmente me voy a referir a la primera parte del artículo que se llama, ¿cómo se llama esto? Siempre se me olvida. El que yo les había dicho que leyéramos, la cosificación y la conciencia del proletariado. Tiene un nombre muy raro, los marxistas hablan muy raro, pero vamos a ver que es sumamente interesante. De hecho, el propio título del libro de Lukács, pues no es muy atractivo, suena muy raro, la verdad. Suena como a panfleto de sindicato de la CTM, está así como muy viejo, pero yo les aseguro que es una obra verdaderamente fascinante. Es una obra extraordinaria que el año pasado cumplió 100 años y yo estuve promoviendo que se hiciera un gran homenaje a Lukács, un seminario de estudio de esa obra, pero bueno, no tuve mucho éxito. Entonces lo que vamos a hacer hoy, como he dicho, es algo que creo que, bueno, para mí es muy emocionante, porque voy a tratar de hacer un puente entre ¿cómo se dice? Estos manuscritos de 1844 de Marx, todavía en consonancia con algunas referencias y que creo que son importantes, que bueno, de alguna forma este ha sido el hilo conductor de este curso. Yo trataba de decirles que esta etapa de afrontar a Marx en un curso de filosofía, además, pues es un Marx filosófico, por supuesto, y que a mí me interesaba mucho conectar el pensamiento de Marx con un horizonte filosófico más amplio de la tradición de la filosofía clásica, que es de alguna forma la manera también como lo va a leer Lukács, de hecho, y frente pues a otras apreciaciones que también son muy válidas y muy importantes y que el propio Marx demanda en realidad para hacer un estudio integral de su pensamiento, que son pues todos estos aspectos de carácter más sociológicos o incluso, sobre todo, de orden económico, que, bueno, de alguna manera, algunos rudimentos elementales tenemos que tener para seguir la secuencia de su argumentación, pero que no son tan centrales en la aproximación que estamos tratando de hacer aquí. Y por eso, digamos que de alguna forma me he tratado de detener un poco en esta noción de la enajenación y la dinámica que hace posible, según Marx, el proyecto de la modernidad capitalista. Ahora bien, en esta conexión que vamos a hacer, me voy a referir como, se voy a poner a Marx en medio de sus predecesores y sus seguidores posteriores. Y en ese sentido, pues me voy a hacer referencia, bueno, a algunas fuentes del concepto de enajenación bueno, seguimos con esta cosa de cómo vamos a entender cada uno o cómo se van a traducir. Bueno, vamos ya enajenación, vamos a usarla para Entfernung y alienación la vamos a usar para Entäußerung, que yo les decía que son dos conceptos pues muy parecidos, pero que uno tiene que ver precisamente con una desposesión, ¿sí? Con que me arrancan algo que me es propio, o justamente la desposesión de lo que me es más propio, y a eso le vamos a llamar enajenación, ¿sí? O extrañamiento incluso estaba yo pensando, porque estuve toda la semana pensando cómo se deberían traducir estas cosas y consultando varias traducciones. Cada traductor hace lo que se le da la gana, entonces aunque reconocen la diferencia entre los conceptos, cada quien lo traduce como quiere, hay muchas opciones. Y el propio Marx a veces incluso los llega a identificar, aunque no son exactamente lo mismo. Y lo que vamos a ver, como he dicho, enajenación tiene que ver con una especie de desposesión de algo que me es propio, y la alienación, si vamos a traducir así, Entäußerung, que es como lo mismo, pero no solamente voy a ser desposeído, sino que voy a asumir lo que no soy como lo que soy. O sea, voy a asumir como lo que soy algo que no soy en absoluto. Algo que no soy y que de hecho es el resultado de una desposesión de lo que sí soy de alguna manera. Por eso es tan importante este concepto de enajenación y por eso es tan importante en el contexto que hemos referido de una interpretación filosófica de Marx. Porque de hecho este concepto o estos dos conceptos los extrae Marx de dos grandes figuras del pensamiento filosófico de la filosofía alemana clásica. Uno es naturalmente Hegel, que es más conocido, ya hablamos de él bastante,
Y otro, que el del cual hemos hablado muy poco, pero les aseguro que es un filósofo verdaderamente fascinante. Además escribe muy bien y lamentablemente no se le lee mucho, que es Ludwig Feuerbach. Y Feuerbach, bueno, que ¿cómo se dice? Bueno, de hecho el apellido es bastante curioso porque un Feuerbach quiere decir como un, ay, se me fue la palabra en español, pero bueno, podría ser es como un tonel de fuego o un espacio así de fuego. Entonces tiene como, su apellido destaca una cosa así como lo explosivo. Entonces, o sea, tiene ahí algo de explosivo el apellido de Ludwig Feuerbach, que era un teólogo, pues disoluto y materialista, que precisamente, construyó su proyecto filosófico en alusión a muchos temas del pensamiento de Hegel. Feuerbach pensaba que estaba tratando de hacer una deriva hegeliana, vamos, una deriva materialista, una deriva no idealista del proyecto filosófico de Hegel. Y bueno, digamos, vamos, hay varias obras importantes. Una de ellas, quizá la que más vamos a tener en referencia, se llama La esencia del cristianismo, pero tiene otras obras. Por ejemplo, a mí particularmente me gusta mucho una, así como lo que lo descubrí, que se llama algo así como Las notas para la filosofía del futuro. Lo tenía yo por ahí en un librillo, y quién sabe dónde quedó, por cierto, quién sabe dónde quedó Feuerbach. Ese es Hegel, quién sabe dónde dejé el libro de Feuerbach, porque hay varias traducciones de sus obras. Claro, precisamente los marxistas lo volvieron a poner de moda con las dichosas tesis sobre Feuerbach de Marx. Pero bueno, el punto de Feuerbach es que de alguna manera, en relación con el absoluto, vamos a hablar ahorita un poco de eso, el hombre, bueno, justo ha sido, o sea, ha tenido lugar en el desarrollo de la religión una especie de desposesión o enajenación con respecto a la actividad productora del ser humano. Claro, él hace una interpretación teológico de corte antropológico para explicar el desarrollo y la formación de la religión, particularmente del cristianismo. Y entonces, bueno, para resumirles el pensamiento de Feuerbach, que bueno, después podemos hablar un poco más de esto, pero porque es interesante, pero bueno, para resumirlo en relación con lo que necesitamos estudiar aquí, para Feuerbach el punto es invertir la idea de Dios como creador de los seres humanos y del universo, y Feuerbach lo que hace es mostrar que de alguna manera en realidad todo lo que estamos proyectando en Dios son justamente potencias humanas, pero exageradas. Y en cierto modo, el punto de Feuerbach es destacar cómo en realidad Dios es el resultado o producto de la actividad humana y no nosotros el resultado o producto de su acto creador. ¿Sí? Y la mediación de todo ello, por supuesto, es la historia, en cierta consonancia con el pensamiento de Hegel. Bueno, este, para ciertos efectos, vamos acá, tomé como referencia unos esquemas de Sánchez Vázquez. Pues es un poco diferente porque yo lo ajusté el esquema que él lo utiliza en un estudio importante de Sánchez Vázquez, que es un marxista hispano-mexicano, muy importante, fue maestro de generaciones, y en la UNAM, que tiene un estudio que se llama La filosofía y economía en el joven Marx, que es un estudio sobre los manuscritos del 44. Entonces él tiene un esquemita didáctico que, bueno, yo tomé y ajusté para este curso, del cual nos permite como ir como trazando las líneas de influencia que dieron lugar, pero de forma como más o menos esquemática, a esta perspectiva, digamos, marxista, que ya hemos estado como analizando. Entonces, bueno, empezamos con el pensamiento de Hegel, y bueno, ya hemos hablado, o sea, me costaría un poco reconstruir para efectos de ¿cómo se dice? De un esquema, o sea, de lograr el esquema que queremos hacer aquí. Pero bueno, vamos a poner las cosas en esta perspectiva. Para Hegel, el gran proyecto, y sobre todo con énfasis en la fenomenología del espíritu, el gran proyecto de la filosofía, pues es la historia
sea, la fenomenología del espíritu, así llamada también la ciencia de la experiencia de la conciencia, para Hegel, bueno, justo lo que él quiere es una interrogación radical sobre el sentido de la realidad, y la realidad es fundamentalmente espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues resulta que lo que llamamos realidad, y sobre todo el acontecimiento de la conciencia, destaca el momento en el cual lo que llamamos impropiamente real cobra conciencia de sí, y esa conciencia de sí se expresa en la conciencia humana. Se expresa en la conciencia humana, que tiene que ir recobrando de forma progresiva, dialéctica, justo los momentos del despliegue de este desarrollo del espíritu, que en realidad es el espíritu absoluto, es lo que Hegel llama el espíritu absoluto. Va reconociéndose a lo largo de diferentes etapas históricas, hasta lo que se constituye como el saber absoluto. El saber absoluto es la conciencia cierta de sí en relación, o más bien como expresión justo de la verdad acerca de todas las cosas. Es decir, no quiere decir el conocimiento absoluto, o bien dicho, el conocimiento total de todas las cosas, sino más bien el conocimiento acerca de aquello sin lo cual no es posible conocimiento alguno de la realidad. Y de acuerdo con Hegel, porque este tipo sí está, es la filosofía hiperbólica, absolutamente exagerada hasta los límites, justo la filosofía misma en realidad es la expresión de este despliegue de la realidad, que tiene que reconocerse como espiritual, vamos a llamarle así, o en cierto modo le llamaríamos también subjetiva. ¿A qué me refiero con esto? Esto es especialmente importante. La conciencia, que es como el tema de o lo que de alguna forma es común tanto a Hegel como a Feuerbach como a Marx. O sea, de alguna forma lo que tenemos aquí es una especie de dialéctica de la conciencia. ¿Esto qué quiere decir? La tarea de la filosofía consiste en darse cuenta de quién es uno, y de qué es uno, y de cuál es el papel mío en el universo, digámoslo de esta forma. Y de acuerdo con Hegel, el papel de los seres humanos en el universo es precisamente destacar el momento en el que el universo se da cuenta de sí mismo, y es posible que el propio universo se exprese en su esencia ante sí mismo, y esa expresión se llama filosofía, ¿sí? Y se llama el saber absoluto. Pero esto no se da de forma directa, sino que se da a través precisamente de una variedad de momentos de enajenación, ¿sí? Todos son cristianos, menos Marx. Marx es un judío, ¿cómo se llama? Disoluto. Pero bueno, Feuerbach y Hegel son profundamente cristianos. Y recuerden que, bueno, para el cristianismo, como dice, bueno, hay varios dictums que nos podemos encontrar. No vamos a discutir excesivamente estos detalles, pero para vivir hay que morir, sí. O sea, la idea de la necesidad de una especie de hendidura, de un desgarramiento, como condición del desarrollo